Buenos días, que Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí una vez más un gozo poder estar entre ustedes en su casa, poder compartir la palabra de Dios. Así que pues vamos a darle tiempo a la palabra de Dios. Quiero invitarles, hermanos, en esta mañana, a que abran su Biblia en el libro de Lucas capítulo 19, del verso 28 al 44, y me permito leerlo, y dice así: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. A su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos tu bondad, tu misericordia. Gracias que usted ha sido bueno con nosotros, permitiéndonos la vida, la salud, poderle alabar, podernos dar ese tiempo, Señor, de escucharle. Y ahora pedimos de su bendición, que usted sea hablándonos a través de su palabra, Señor. Unja los labios de este su siervo, inútil para que sea útil, y que su nombre sea exaltado y glorificado, y permítanos ser bendecidos y edificados en nuestras casas, Señor. Sea con cada uno de mis hermanos en esta hora. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben, hoy, ¿verdad? La iglesia festeja el Domingo de Ramos, donde recordamos la entrada triunfal, ¿verdad? de Jesús. Así que pues vamos a estar meditando en esta porción que acabamos de leer. Se le conoce como la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén el Domingo de Ramos, ¿verdad? Es una semana antes de su muerte y resurrección, ¿verdad? Algunos 400, 500 antes, el profeta Zacarías había profetizado en Zacarías capítulo 9, verso 9, dice: Alégrate mucho, hija de Sión,
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Vemos cómo Jesús, a pesar de saber lo que le iba a pasar, él sabía que iba a dar su vida por nosotros, a pesar que conocemos la historia, cuando Jesús dice que no sea hecha mi voluntad, Padre, sino la tuya. Aún en medio del temor, de la preocupación, no le retrasa la encomienda que el Señor le da a él, ¿verdad? Eso me hace pensar, hermanos, que no debemos de ser perezosos para servirle cuando Él estuvo tan presto, incluso a morir por nosotros y por el mundo entero. Necesitamos entender en este tiempo que la crucifixión de Cristo no fue un accidente. Jesús no fue inconsecuente. ¿Qué es la palabra inconsecuente? Por ejemplo, hay personas que les gusta el fútbol, pero no pertenecen, ¿verdad?, a un club. Es inconsecuente. Cristo es el dueño y Señor de todas las criaturas. Por eso pudo ordenar incluso que desataran aquel burrito, aquel pollino, que lo desataran, ¿verdad?, y lo trajeran. Y incluso vemos en la Escritura cómo el Señor, necesitando a un burrito, yo creo que hoy en día nadie pudiera decir: Dios no tiene un plan para mi vida, Dios no me quiere usar. Al contrario, Dios nos usa. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que separados de Jesús nada podemos hacer. Cristo tiene todo bajo su vista y su mano, y en su mano todos los corazones. Tan pronto dijeron: el Señor lo necesita ese burrito, ese pollino, lo dieron sin cuestionar. Cuando alguien dispone, como nosotros, su corazón a cumplir, ¿verdad?, la encomienda del Señor, lo hemos de hacer sin demora. Y cuando hacemos eso, todo va a salir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice en Lucas 19:32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Espero, hermanos, que cuando lea la Biblia, usted también la lea, ¿verdad?, para poder ir siguiendo la secuencia de estos versículos y poderlo de alguna manera estar más atentos. Espero que nadie se duerma ahí en casa. Algunos los voy a delatar que se duermen aquí en la iglesia. No es cierto. El Señor nos manda por almas y hemos de traer almas. Yo veo aquí a los discípulos con algo de iniciativa. No solo cumplieron lo que el Señor les mandó hacer, dice el verso 35, y lo trajeron a Jesús, trajeron el burrito, y habiendo echado sobre el burrito sus mantos, subieron entonces a Jesús. Hemos de ser y de tener la iniciativa para servirle a Cristo, hacer lo que Él nos dice y estar dispuestos a dar la milla extra como Jesús lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, tomando ese camino a pesar de que sabía que iba rumbo a sufrir, a morir, a ser abofeteado por ti y por mí. Dice el verso 37 del capítulo 19 y el 18, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Quiero resaltar en esta hora alabar a Dios,
Si usted, ¿verdad?, está cumpliendo fielmente con los devocionales, recordará el del día sábado, que nos pregunta, ¿tendrás un ídolo? ¿Qué es alabar? Y vimos en este devocional que alabar a Dios es todo aquello que ocupa, ¿verdad?, que debería ocupar nuestra mente, nuestra manera de ser, nuestra manera de ver, y poder detectar entre nosotros qué nos está quitando aquello, qué nos está estorbando para verdaderamente alabar a Dios. Dice en Marcos 11:9, y los que iban delante y los que venían atrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando dice Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ellos estaban diciendo, sálvanos ahora. Recuerden que el pueblo de Israel estaba oprimido, gobernado, ¿verdad?, por los romanos, y ellos estaban esperando algo más. Y con esto vemos y podemos pensar que Jesús no siempre cumple con nuestras expectativas. El pueblo esperaba un Salvador terrenal que los hiciera libres del dominio de los romanos. Seguramente a Jesús, ¿verdad?, en un caballo negro, un ejército de discípulos para quitar, ¿verdad?, para echar fuera a los romanos. Y dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía, perdón, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y con esto muchos nos quejamos, ¿verdad? Dios no me ha dado esto o aquello que yo hubiera querido. Alguien, por decir algo, no me dio el papá que yo hubiera querido, la pareja que yo hubiera querido, los hijos obedientes que yo hubiera querido, como los del vecino, como los de alguien más, o no me dio, ¿verdad?, el dinero con el que me conformaría, no me ha dado el trabajo por el cual he luchado, no he cumplido mis sueños. Pero sin darnos cuenta, en el afán de buscar lo que yo quiero, me alejo de la voluntad de Dios. ¿Usted cree que eso es verdad? Un verso muy conocido que lo usamos aquí en la iglesia es el Salmo 37:4, que cada domingo que oramos por los cumpleañeros lo recitamos de memoria. Dice así, el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. El 5, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. ¿Qué significa la palabra deleítate? Es experimentar placer, gozarse en la presencia de alguien. Esto sucede únicamente cuando conocemos muy bien a esa persona. Por lo tanto, deleitarnos en el Señor, debemos conocerle mejor. El conocimiento de su gran amor por nosotros nos dará ese deleite. Entonces es importante deleitarnos en la presencia de Dios. Encomienda significa confiarle todo al Señor. Mi vida, mi familia, mi trabajo, mis posesiones. Dejarlo todo, ¿verdad?, a su control y dirección, especialmente en este tiempo. No podemos tomar medidas precautorias para no enfermarnos, pero en medio de este tiempo de incertidumbre podemos confiar en Dios, podemos encomendar nuestra vida, nuestra familia. Estamos hablando que Cristo no cumple con nuestras expectativas, hermanos. Dice, encomendarnos al Señor significa
confiar, creer que Él cuida de nosotros mejor de lo que nosotros lo pudiéramos hacer. ¿Cuántos dicen ahí en su casa, amén, que Dios nos cuida mejor de lo que nosotros nos cuidamos a nosotros mismos? Deberíamos de estar dispuestos a esperar con paciencia para que Él haga lo que es mejor para nosotros. Entonces, deleítate, hermano. Sométete a la voluntad de Dios. Síguele, búscale, busquémosle. Amén. A veces pasa esto, ¿verdad? Que cuando Dios no se ajusta a las expectativas que nosotros tenemos, porque tenemos tantos planes, pero nuestra oración debe de ser para que esos planes sean en Dios. Pero cuando de alguna manera creemos que Dios no se ajusta, ¿qué hacemos? Abandonamos a Dios. Como el pueblo de Israel. Ellos esperaban un libertador, alguien que ya los libertara. Pero Jesús no cumplió con sus expectativas. Y ellos lo rechazaron, no conociendo el tiempo de su visitación. Y eso me hace pensar hoy en día tantas personas que han muerto. Algunos con Cristo, otros sin Cristo, pero que han dedicado su vida a otras cosas. Dice en Mateo 19, y el 20 y el 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Cuántas personas están muriendo sin Cristo en su corazón? Dios sabe lo que es mejor para tu vida cuando nos quita algo, cuando pone algo diferente. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y Cristo nunca prometió a sus discípulos, a ti o a mí, que íbamos a tener una vida fácil o feliz. Incluso los triunfos de Cristo eran molestos para los fariseos. Tanto así que le dijeron, calla a tus discípulos, Jesús. Y vemos en el verso 40 del capítulo 19, Él les respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hay una palabra del griego que viene de kratzo y se deriva de graznar, como lo hace un cuervo, que significa gritar, llamar, a gritos, exclamar, llamar, prorrumpir en alta voz. Está diciendo que si no estuviera, ¿verdad?, los seres humanos, nosotros, sus hijos, las piedras clamarían. Así como Dios usó un burrito, y en el Antiguo Testamento vemos incluso que hizo hablar a un burro. Y yo me cuento dentro de esos burros porque digo, me cuesta mucho hablar, Señor, me cuesta mucho expresarme. Pero como Dios le dijo a Moisés, ¿quién es el que dio la lengua, verdad? ¿Quién es el que puede hacer hablar al mudo? Es Dios. Después vemos que Jesús, al ver a Israel, llora, ¿verdad? Ve la ruina inminente de este pueblo, porque Jesús no aprovecha su oportunidad, no aprovecha la visitación. Dice el verso 42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Esto, lo que es para tu paz, se puede hacer una comparación, ¿verdad?, similar como a la higuera que no dio fruto. Y fruto viene del hebreo que dice hadnat, que significa madurar, y del griego es karpos, algo para tu beneficio.
Entonces, ¿qué tan importante es que tú y yo entendamos aquello que nos ayuda a madurar, aquello que es para nuestro beneficio? Hoy en día vemos tanta inmadurez, ¿verdad?, en el mundo, llamándole a las cosas malas buenas y a las buenas malas. Muchos no ven su tiempo, el tiempo de Dios, el kairos, es del griego, ¿verdad? El tiempo es algo fijo, apropiado, oportunidad, sazón. Cuando se nos declaran las cosas que no son para nuestra paz, nos cerramos los ojos. No debemos de cerrar nuestros ojos. Hay cosas que no son para nuestra paz y tenemos que aceptarlas. Pero el Señor dice, ¿verdad?, que el tiempo aceptable es hoy. El día de salvación es hoy. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. Porque cree que ve cuando no ve nada. Dice en Lucas 19:43. Porque vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Fue Jesús a limpiar, ¿verdad?, el templo. El celo del Señor por su casa, de que todo estuviera bien. Entra al templo y ve, ¿verdad?, que la casa debe ser casa de oración. Y yo te pregunto, hermano, hoy allá en tu casa, ¿cómo está tu casa? ¿Tu casa ha sido en este tiempo una casa de oración o una casa de juegos, una casa de descuido, una casa que está haciendo lo que Dios dice en su palabra? Dios está, yo creo, probando nuestra fe, probando nuestra autenticidad al estar ahí en casa y poder ser reales, ser auténticos en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de lectura. Me gusta, como alguien lo dijo en la conferencia, a veces estamos tan acostumbrados a que todas las cosas se hagan de una manera, y si no son así, pues no nos gustan. Anteriormente la palabra de Dios en la sinagoga se leía. Hoy hay tantos mensajes, Dios hablándonos a nuestra vida, y nosotros estamos ocupados en otras cosas, usando nuestra casa para otras cosas. Pero hoy tenemos la oportunidad, como también vimos en el devocional de antier, Dios es un Dios de segundas oportunidades y nos da la oportunidad en esta mañana de aprovechar, de tomar lo que es para tu paz. ¿Qué es lo que es para tu paz, hermano? Cristo reinando en tu corazón. Que cuando Cristo te hable a tu vida, decir: sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú dices. Voy a obedecerte, voy a honrarte, voy a dejar de pecar, voy a dejar de desobedecer. Voy a ponerme la camiseta porque tú vives en mi corazón. Que sea Cristo, hermano, hermana, joven, niño, reinando en tu corazón en esta mañana y poder tener un día bendecido. Tanta gente hoy están ocupando de psicólogos, de tanta ayuda porque no soportan estar en casa. Recuerden, el apóstol Pablo, a pesar de que estaba encarcelado, tenía gozo en el Señor. Y seguramente pudiera decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros también poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hermanos, pues esta es la porción de la palabra que quise compartir con ustedes, que Dios puso en
en mi corazón para compartirles, entonces me gustaría orar. Señor, te damos gracias en esta mañana que podemos acercarnos ante el trono de tu gracia y poder leer tu palabra, poder escucharte a ti. Permite que tu palabra sea guardada en nuestro corazón y sea obedecida y honrada, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos allá en casa. Ayúdales a todos, Señor, a caminar en medio de esta situación, Padre. En medio de la adversidad, como siempre lo has hecho y como lo hemos visto en tu palabra todo el tiempo. Siempre tú has sido fiel, Señor. Ayúdanos a reconocer aquello que es para nuestra paz, aquello que nos ayuda a crecer. Y perdónanos, Padre, si muchas veces hacemos o hemos querido tantas cosas fuera de tu voluntad. Permítenos caminar en obediencia y en fidelidad día con día, Padre. Te amamos porque tú nos amaste primero. Sigue guardando a nuestros hermanos, Señor, que están enfermos. Que tu mano poderosa sea con ellos, Señor. Usted les conoce a cada uno de ellos, de nuestra congregación, de nuestros hermanos misioneros, Padre. Usted es nuestro doctor de doctores, usted es nuestro pastor, usted es nuestro guardador. Gracias por su palabra y gracias por su presencia y por su Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues que Dios les bendiga y reciban un saludo de nuestra familia y de la iglesia, que es su casa. Amén.